reposo, o sea, de dónde sale ese menos 90. Tendremos primero en la figura A, donde dice que el potencial en reposo está producido totalmente por la difusión de potasio. Si solo dependería de la difusión del potasio, el potencial de membrana en reposo sería de menos 94 milivoltios. Pero si dependería tanto de sodio como de potasio, este tendría un valor de menos 86 milivoltios. Esto tiende a tener una cercanía a menos 94 milivoltios y una lejanía a más 61 milivoltios. Esto es debido a que, ya lo antes mencionado, que el potasio, es más permeable que el sodio. Por lo tanto, va a tener una más relación a un número negativo. Y acá en la figura C lo que se va a evidenciar también es la bomba. O sea, a este gráfico, que sería menos 86 milivoltios, lo vamos a agregar la bomba de sodio y potasio. Y recuerden lo anterior, este genera un déficit neto de positividad, por lo tanto va a cargar negativamente, que va a cargar menos 4 milivoltios. Quiere decir que esto se le va a agregar más menos 4 milivoltios. Haciendo esta suma, obtendremos que el potencial de membrana en reposo sería menos 90 milivoltios. Pasando ahora con el potencial de acción de las neuronas como tal, la señal de la nerviosa o el estímulo lo que va a hacer es va a generar cambios repentinos, bruscos o rápidos en el potencial de membrana. Acá existen tres fases: la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. A grosso modo, la fase de reposo es la fase en la cual el potencial de membrana está en menos 90 milivoltios. Se considera que es antes del potencial de acción. En la fase de la despolarización, lo que va a predominar es el sodio. De hecho, es el único ion. ¿Por qué? Porque en esta fase la membrana va a ser más permeable al ion sodio, lo cual va a permitir que ingrese más iones sodio y cargue más positivamente la membrana, que es negativa. O sea, de menos 90 milivoltios va a tender a ir hacia un número más positivo. Puede ser menos 10 o hasta un número positivo que sería más 35 en caso que exista un exceso de sodio en el interior y se sobreexcite, así como se observa en la imagen. Acá está, C35. Eso es la despolarización, es la apertura de sodio, de los canales de sodio. Y la repolarización, estos canales de sodio se cierran, por lo tanto empiezan los canales de potasio a salir. Quiere decir que adentro hay muchos iones positivos por el ingreso del sodio, entonces tenemos que sacar esos iones positivos para que se vuelva más negativo la membrana y llegue al potencial de membrana. Entonces esto va a ocasionar la salida de estos iones. ¿Y qué ion sale? Es el potasio, por los canales de potasio dependientes de voltio, que lo vamos a hablar acá a continuación. Entonces va a cargar negativamente la membrana. Acá tiene que haber acá hay un umbral de menos 65 milivoltios. Esto es la ley del todo nada, que lo voy a explicar más adelante. Entonces la repolarización sería dependiente de potasio. Pasando con los canales de sodio dependientes de voltaje, obtendremos la activación. Aquí en la imagen, en la primera imagen, los canales de sodio dependientes de voltaje están compuestos por dos compuertas, una de activación y una de inactivación. Cuando está en reposo, la compuerta de activación está cerrada, como se observa en la imagen, y la compuerta de inactivación está abierta. Pero cuando llega a cierto estímulo o cierto voltaje en la membrana, como se observa acá, de menos 90 milivoltios o menos 50 milivoltios, va a ocasionar la apertura de este canal. Se va a abrir la compuerta de activación y va a permitir la entrada de sodio al interior de la célula. Y ahí está sucediendo la despolarización. Luego la compuerta de inactivación se va a cerrar, ocasionando que el sodio ya no ingrese al interior de la célula, porque ya hay muchas cargas positivas. Entonces, ¿quién cierra esta compuerta de inactivación? La misma señal que ha abierto o aperturado el canal o la compuerta de activación. ¿Cómo se explicaría esto? Esta compuerta de inactivación es muy lenta y es pesada, por ende, demora 10 milisegundos en cerrarse, Mientras este ya está abierto, este se cierra, en pocas palabras. Pero como esta es pesada y demora en cerrarse, va a tener 10 milisegundos y luego de ese tiempo que este está abierto, se va a cerrar. En ese tiempo, el sodio va a ingresar. Ahora, los canales de potasio dependientes de voltio obtendríamos solo una compuerta, que es esta compuerta. Esta compuerta se va a abrir cuando sea el mismo voltaje que abrió a los canales de sodio dependientes de voltios. Esto va a causar la salida de potasio y se va a cerrar esta compuerta cuando el potencial de membrana sea un número negativo.
y esta compuerta se va a abrir cuando el potencial de membrana sea un número negativo o esté cerca al potencial de reposo. Entonces, mientras esta compuerta se abre, al ser también lenta, esta compuerta mientras que se está abriendo, la compuerta de inactivación de los canales de sodio se está cerrando. Por lo tanto, mientras que este ya está abierto, acá como se observa, las compuertas de inactivación ya están cerradas. Esto va a generar la repolarización, este proceso, la salida de potasio y no el ingreso del sodio. O sea, no va a permitir el ingreso de sodio, pero sí la del potasio. Eso se le conoce como la repolarización. Y en esta gráfica se puede observar, mientras que los canales de sodio se están cerrando, este se está empezando a abrir. Y así hasta que este intercambie sus papeles prácticamente. El sodio se cierre y el potasio se abre. Ahora, la conducción del potencial de acción, esta tiene una condición, no tiene dirección, es multidireccional, va a ambas direcciones y se propaga por toda la célula. Este se va a tratar de alejar del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el estímulo fue acá en esta fracción de la membrana, va a tender a conducir el potencial de acción lejos del estímulo, hasta llegar a toda la célula. Este va a iniciar acá, se puede ver una conducción continua y acá una conducción saltatoria. Saltatoria debido a que va a existir la vaina de mielina. Esta vaina de mielina va a evitar que en esta zona donde hay vaina de mielina se genere un potencial de acción. Y por ende, este potencial va a saltar acá. Acá se va a iniciar, no va a iniciar acá. Y esto, de hecho, esto va a ahorrar tiempo, porque tanto la apertura, el cierre, genera tiempo o produce tiempo. Pero si nosotros evitamos en ciertas partes el potencial de acción, vamos a reducir el riesgo, y el tiempo. Y por ello, esta conducción saltatoria es mucho más efectiva que la conducción continua y mucho más rápida. En efectividad me refiero a rápida. Entonces, ¿en qué espacio sucede este potencial de acción? Este va a suceder en el espacio donde se encuentran los nódulos de Rambier. Los nodos de Rambier. Los nodos de Rambier. Son pequeños fragmentos de la membrana en los cuales la vaina de mielina no está situada. Por lo tanto, ahí va a generar un potencial de acción. En el caso de la conducción continua, este va a ser mucho más lenta debido a que no hay una vaina de mielina y se va a producir de la siguiente manera. Al igual que acá, pero acá es más fácil de entender. Mientras que en este fragmento de la membrana está sucediendo la despolarización por la apertura de los canales de sodio, va a ingresar sodio y luego se cierra y va a salir el potasio en la misma fragmento. Mientras que acá está sucediendo la repolarización, al costado subyacente a este está sucediendo la despolarización, o sea, otro fragmento de la membrana está empezando la fase. Y este proceso va a generar por toda la membrana así hasta llegar al final. Y en el sitio donde ya hubo una repolarización, que ahora es un potencial en reposo, ahí se le va a conocer el periodo refractario, que lo voy a explicar más adelante. Y este que estaba en despolarización, este fragmento, ahora está en la repolarización. Y el fragmento que no estaba en un potencial de membrana, ahora está en la despolarización, o sea, es continuo. Lo mismo va a suceder acá, pero acá va a ser saltatorio, va a pasarse directo al otro. Entonces, el factor de seguridad es el resultado de la división entre el potencial de acción y la excitación. Este resultado tiene que ser mayor a 1 para que se produzca la propagación del potencial de acción. Si no es mayor a 1, no se va a producir. Esta es una seguridad que tiene la célula para ver si la conducción del potencial de acción va a ser efectiva, si no, no se va a generar. Y el principio del todo nada es lo que antes mencioné, que tiene que haber un umbral. Si no pasa el umbral, no se genera la acción, no se genera el potencial de acción. Pero si sobrepasa el umbral, se genera rápidamente la despolarización. Y el umbral es menos 65 milivoltios. Pasando con los periodos tanto refractario como refractario absoluto como relativo, el periodo refractario es el intervalo de tiempo en el cual se puede generar o no otro potencial de acción. En el absoluto, en pocas palabras, no se va a generar un potencial de acción. Así el estímulo sea muy intenso, sea muy fuerte, no se va a generar. Y es en la despolarización, como se observa en esta imagen. ¿Por qué sucede en la despolarización? Sucede debido a que los canales de sodio están inactivados.
Esto se debe a que los canales de sodio están permitiendo el ingreso. Recordemos que en la despolarización permiten el ingreso de sodio, por lo tanto esos canales están abiertos. Entonces no puede suceder un potencial de acción así el estímulo sea muy fuerte. Pero en el periodo refractario relativo sí se puede generar otro potencial de acción, pero va a depender mucho de la intensidad del estímulo. Tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que genere otro potencial de acción. Eso sería todo.